Bueno, vamos con un ejemplo del operador condicional. Vamos a resolver el siguiente problema. En vez de usar una serie de if anidados, vamos a resolverlo con el operador condicional. El problema dice codificar un programa que muestre en pantalla los números del 1 al 100, sustituyendo los múltiplos de 3 con la palabra fifth y a su vez los múltiplos de 5 por la palabra booth. Para los números que al mismo tiempo son múltiplos de 3 y 5, vamos a mostrar el mensaje fifth y booth. Y si no son ni de 3 ni de 5, vamos a mostrar el número directamente. Este sencillo programa y otros programas similares, así bastante sencillos, se los ha utilizado para descartar candidatos que se presentan a un puesto programador. Si no lo pueden resolver en unos pocos minutos, significa que no tiene sentido entrevistarlo por temas más profundos de programación, por ejemplo, sobre manejo de estructuras dinámicas, listas, árboles, procesar archivos, acceso a base de datos, por ejemplo, y a muchos temas que serían mucho más profundos. O sea, con estos tipos de problemas elementales, a veces rápidamente uno puede descartar a un candidato porque realmente hace mucho tiempo que no se dedica a la programación. Y este tipo de problemas, este es un clásico, el FizzBuzz. Pasemos a crear el proyecto 213. Y vamos a crear una clase, la vamos a llamar FizzBuzz. En la main vamos a resolver todo. Y básicamente hay que mostrar los números de 1 al 100. Inicializamos f en 0, f menor o igual a 100, f más más. Y vamos a tratar de utilizar la forma más concisa usando el operador condicional que vimos en el concepto anterior. ¿Cómo lo vamos a implementar? Vamos a disponer ya la condición. Si el resto de dividirlo por 3, el resto de dividirlo por 3 es igual a 0 y también el resto de dividir f por 5 es igual a 0, si esto da verdadero, tenemos que decir fifth y fuzz, porque el programa nos dice si es múltiplo 3 y de 5 a la vez, mostrar fifth y fuzz, fifth y buzz. Entonces dispongamos fifth y buzz. Esto puede ser falso. Si es falso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disponer entre paréntesis otra operador condicional. Si el resto de dividirlo por 3 es igual a 0, quiere decir que es múltiplo 3. En ese caso vamos operador condicional, vamos a devolver fizz, porque por el 3 tiene que devolver fizz. Si esto es falso, vamos a disponer otra estructura condicional. Si el resto de dividir f por 5 es igual a 0, si esto es verdadero, vamos a devolver buzz. Y si fuera falso, vamos a devolver el número, tal cual. Bueno, en principio debería estar. Veamos si es verdad. Fizz y buzz para el 0, pero es a partir del 1. Para el primer valor, 1, 2, fizz, 4, buzz, fizz, porque es múltiplo 3, 7, 8, 9, fizz, buzz, 11, fizz, 13, 14, fizz y fuzz, fizz y buzz por el hecho de que 15 es múltiplo 3 y múltiplo de 5. Bueno, 16, 17, fizz. Y estamos viendo que hemos implementado el algoritmo del FizzBuzz por utilizando varios
operadores condicionales. No es la forma que quede más legible nuestro programa, pero esto estaría, fíjense lo conciso que es este programa, este mismo resuelto con, si lo comentamos y lo resolvemos con if, fíjense que sería mucho más largo. Si yo lo hiciera con estructuras condicionales, ¿cómo sería? Si el resto dividir f con respecto a 3 con respecto a 3 es igual a 0 y el resto dividir f con respecto a 5 es igual a 0, hay que decir el mensaje vamos a hacer print ln y hay que mostrar el mensaje fis y bus. Si esto es falso, hay que disponer la condición si el resto dividir f con respecto a 3 es 0, es múltiplo de 3. Entonces en este caso mostramos fis y por el else, si el resto de f con respecto a 5 es 0, es múltiplo de 5. Imprimimos bus y si no, por defecto imprimimos el contador f y ahí tenemos exactamente el mismo resultado utilizando estructuras condicionales anidadas. Entonces, como vemos, una sola línea o todas estas líneas están resolviendo el mismo algoritmo con estructuras if anidadas o con el operador condicional que nos genera un código muchísimo más conciso, pero no necesariamente más legible. Hay que hacer uso, digamos, juicioso cuando utilizamos el operador condicional, pero es bueno tenerlo en cuenta. Con esto terminamos este problema donde utilizamos el operador condicional y vemos ventajas y desventajas que puede llegar a tener. Gracias.